Buenas noches para todos. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición de los cristeros, compuesto por Anacleto González Flores poco antes de su muerte, y recitado de memoria por hombres, mujeres y niños. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de la Iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado, para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, sino solamente por tu Iglesia y por ti. Madre Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En octubre de 1924 se celebró en la capital mexicana el Congreso Eucarístico Nacional. Las últimas palabras pronunciadas en el Congreso rezaban así: Ángeles santos, que en cálices preciosos recibís la sangre que brota de esas llagas, no los llenéis hasta los bordes, dejad lugar para la sangre nuestra. Queremos, como el gran San Pablo, poner con las tribulaciones nuestras lo que falta a la pasión de Cristo, para que México, el hijito mimado de María de Guadalupe, sea también el soldado más valiente del Rey muerto que reina vivo. Parece difícil negar que se trató de una profecía de la guerra cristera que estallaría 2 años después. La misma comenzó en 1926 y terminó en 1929 durante la persecución religiosa en México, la más terrible persecución que había sufrido la Iglesia desde sus orígenes. El entonces presidente masón, Plutarco Elías Calles, electo en 1924, decía: yo tengo un odio personal a Cristo. Y no escatimó medios para exterminar la religión católica del pueblo mexicano. La ley Calles de 1926 expulsaba del país a los sacerdotes extranjeros, sancionaba con multas y con prisiones a los que dieran o impartieran enseñanza religiosa o establecieran escuelas primarias o fueran con las vestimentas de clérigo o de religioso, o se reunieran de nuevo habiendo sido exclaustrados, o indujeran a la vida religiosa o realizaran actos de culto fuera de los templos. En esta situación, al principio los católicos resistieron pacíficamente, pero agotados los medios pacíficos y dado el tenor de la persecución, terminaron alzándose en armas, constituyendo un verdadero ejército y dando lugar a lo que se conoce como la Cristiada o Guerra de los Cristeros. En esta gesta encomiable, de la cual hoy se prefiere no hablar, miles de mártires y combatientes mexicanos, hombres, mujeres y niños, sacerdotes y laicos, al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!, fueron a la guerra y al martirio, mataron y murieron por Dios y por la patria, escribiendo con su sangre las páginas más gloriosas de la historia de la Iglesia. Introducidos brevemente en el tema, veamos ante todo qué enseña la Iglesia sobre el recurso a las armas. El 5.º mandamiento dice: no asesinar.
Pero hay casos en que quitarle la vida al prójimo no es pecado. ¿Por qué? Precisamente porque no es asesinato, quedando así incólume el mandamiento divino. La doctrina tradicional católica acepta la licitud de la rebelión armada contra las autoridades civiles con ciertas condiciones. En primer lugar, que exista una causa muy grave. En segundo lugar, el agotamiento de los medios pacíficos. En tercer lugar, que la violencia empleada no produzca mayores males que los que se pretende remediar. Y en cuarto lugar, que exista probabilidad de éxito. Estas condiciones estaban dadas en el México de aquellos años. En primer lugar, la causa era extremadamente grave. El ataque directo a la Iglesia por parte del gobierno y la prohibición hacia los católicos de profesar libremente la fe. En segundo lugar, los medios pacíficos habían sido puestos hasta agotarlos. En tercer lugar, la violencia empleada, nada menos que un alzamiento armado, que una guerra, no traería mayores males que los que se quería remediar. Y en cuarto lugar, había una real probabilidad de éxito. De hecho, como veremos, la guerra se ganó. Por eso, el alzamiento tuvo el consentimiento de la Iglesia. El 18 de noviembre de 1926, el Papa Pío XI publica su encíclica Iniquis Afflictisque. Dice el Papa allí en esa encíclica: los obispos, los sacerdotes y los fieles de México se han levantado y han opuesto un muro y se han organizado en guerra, oh gesta que debe ser celebrada con alabanza eterna. Y llorando, agrega el Papa, algunos de estos adolescentes, de estos jóvenes, ¿cómo contener las lágrimas al pensarlo?, se han lanzado a la muerte con el rosario en la mano, al grito de ¡Viva Cristo Rey!, inenarrable espectáculo que se ofrece al mundo, a los ángeles y a los hombres. 2 meses después de publicada la encíclica, el 16 de enero de 1927, desde Roma, la Comisión de Obispos Mexicanos, que había viajado para informarlo al Papa de la situación, en una dura carta declara: los combatientes dan la sangre y la vida por cumplir un santo deber, el de conquistar la libertad de la Iglesia. Existe el derecho de resistir y de defenderse, ya que habiendo resultado vanos todos los medios pacíficos que se han puesto en práctica, es justo y debido recurrir a la resistencia y a la defensa armada. Este es el sentir de la mayoría de nuestros hermanos obispos de México y también el de los padres de la Compañía, no solo en México, sino en Europa y especialmente aquí en Roma. Vemos pues que los cristeros tenían la aprobación entonces tanto del Papa como de los obispos. Como en todo acto moral, el fin o la intencionalidad afecta directamente a la moralidad de dicho acto. No fue una guerra de bandidos, no fue por razones económicas, por reclamos sociales o internas políticas, no fue una guerra en busca de expansión territorial, no fue para sumir a todo un pueblo en el caos, nada de eso. Por el contrario, hubo un profundo amor a Dios, un espíritu sobrenatural que animó a esos campesinos, espíritu que está expresado en la carta de uno de ellos, Francisco Campos, de Santiago de Vallacora, en Durango. El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron porque Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares de los católicos. Pero otros hombres hicieron porque volviera otra vez. Esos hombres no vieron que el gobierno tenía muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacerles la guerra. Eso no vieron ellos. Lo que vieron fue defender a Dios, a su religión, a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vieron ellos. A esos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían.
se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que aquellos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Los mismos lugares son testigos de que aquellos hombres regaron el suelo con su sangre y no contentos con eso, dieron sus mismas vidas porque Dios nuestro Señor volviera otra vez. Y viendo Dios nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó venir otra vez a sus templos, a sus altares, a los hogares de los católicos, como lo estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en lo futuro se llegara a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Cómo no vibrar de emoción ante una carta así, que expresa el sentimiento de la mayoría de los campesinos que se alzaron en armas? ¿Cómo no vibrar de emoción ante la gesta de esos rancheros que por defender los derechos de Dios iban al campo de combate con un escudo al pecho que decía: detente bala, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo? Y mientras enarbolaban el estandarte del corazón de Cristo, entre el silbido de las balas y el estruendo de los cañones, cantaban: Corazón Santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Recordemos las palabras citadas recién del Papa Pío XI: oh gesta que debe ser celebrada con alabanza eterna. ¿Y cuál fue el resultado de la persecución y de la guerra? A mediados de 1928, los cristeros llegaron a ser unos 25.000 hombres en armas. Después de 3 años de guerra, se calcula que en ella murieron entre 25.000 y 30.000 cristeros y unos 60.000 soldados federales. Son 200 los sacerdotes mártires de la persecución. Entre sacerdotes y seglares son aproximadamente 60 los canonizados y beatificados. Conocemos las hazañas de muchos de ellos con nombre y apellido. San José Luis Sánchez del Río, que a sus 14 años se alistó voluntariamente en el ejército cristero y luego de ser tomado prisionero lo encarcelaron, lo torturaron atrozmente hasta que murió tras decir con su último aliento: viva Cristo Rey. El beato Anacleto González Flores, nacido en Tepatitlán, estado de Jalisco, abogado, educador, esposo y padre de 3 hijos, luego de horribles torturas, fue asesinado el 1 de abril de 1927, nada menos que a las 3 de la tarde. Tenía 38 años y sus últimas palabras fueron: por segunda vez oigan las Américas este grito: yo muero pero Dios no muere, viva Cristo Rey. También en Jalisco apresan a un muchacho de 18 años, perteneciente a una familia humilde, y le ordenan a este joven que grite: muera Cristo Rey. Por supuesto, el muchacho se niega, lo atan con una soga a un camión, arranca el camión obligándolo a él a correr detrás. Por supuesto que a los pocos minutos es arrastrado por la velocidad del vehículo, quedando su cuerpo ensangrentado y totalmente deshecho. Así lo conducen hasta la puerta de su casa, donde el camión se detiene. Le insisten que grite: viva Calles, muera Cristo Rey. El joven responde con firmeza: soy católico, viva Cristo Rey. Los soldados siguen destrozándolo a golpes de bayonetas para hacerlo renegar de su fe, pero él grita más fuerte: viva Cristo Rey. Con los gritos y el tumulto sale la madre, y al ver a su hijo ensangrentado, en un arranque de valor y fe cristiana le grita: aunque te maten, hijo mío, no reniegues de tu fe, más vale la fe que la vida, viva Cristo Rey. Al oír la voz de su madre, el joven moribundo exclama: viva Cristo Rey, y cae muerto. No cabe duda que la muerte de tantos hombres, mujeres y niños fue y no de un fidei. Dice el historiador Jan Meyer
algunos oficiales llevaban sus tropas al combate al grito de ¡Viva Satán! No olvidemos lo del presidente masón Plutarco Elías Calles: yo tengo un odio personal a Cristo. ¿Dónde encontraron fuerza tantos combatientes, tantos mártires, todos soldados de largo aliento, todos ejemplos de resistencia heroica, tanto individual como colectivamente, todos testigos del amor crucificado? En la Eucaristía, allí encontraron fuerzas, en esas misas celebradas clandestinamente o en el campo de batalla, que hacían estremecer de emoción hasta los ángeles del cielo. Luego de 3 años, la guerra se ganó en el terreno de las armas, pero desgraciadamente se perdió en la mesa de las negociaciones. Lo que se conquistó con la sangre se perdió con la tinta en los llamados arreglos entre la Iglesia y el Estado. La misma jerarquía de la Iglesia, que al principio los había apoyado, luego cometió el gravísimo pecado de la traición a Dios y a la fe de todo un pueblo. Los versos de José Luis Santiago respecto de la Cruzada Española se aplican perfectamente aquí. La Iglesia, que se avergüenza de que tú la has defendido y se disculpa y se humilla por ganarse al enemigo, ha convertido en pecado tu cruzada y tu martirio. El 16 de mayo de 1929, el general Gorostieta, jefe supremo de los cristeros, escribió a los obispos mexicanos una extensa carta en la que, entre otras cosas, les decía: desde que comenzó nuestra lucha, no ha dejado de ocuparse periódicamente la prensa nacional y aún la extranjera de posibles arreglos entre el llamado gobierno y algún miembro señalado del episcopado mexicano para terminar el problema religioso. Siempre que tal noticia ha aparecido, han sentido los hombres en lucha que un escalofrío de muerte los invade, peor 1000 veces que todos los peligros que se han decidido a arrostrar. Cada vez que la prensa nos dice de un obispo posible parlamentario con el callismo, sentimos como una bofetada en pleno rostro, tanto más dolorosa cuanto que viene de quien podríamos esperar un consuelo, una palabra de aliento en nuestra lucha, aliento y consuelo que con una sola honorabilísima excepción, la de Monseñor Martínez y Zárate, de nadie hemos recibido. A los pocos días, el 2 de junio del mismo 1929, el general Gorostieta fue asesinado en una emboscada y le sucedió al frente de la Guardia Nacional el general Jesús Degollado Guízar. A él le tocó la difícil tarea de licenciar el ejército, un ejército que comenzó sin más defensa que sus herramientas de trabajo para el campo y que fue obligado a deponer las armas y rendirse cuando ya habían ganado la guerra. Degollado Guízar dirigió a sus hombres, textualmente dice él: a pesar de que se nos desgarre el alma, una proclama lacerante que termina así: la Guardia Nacional desaparece, no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegación. Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a la muerte gloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores te saludamos y una vez más te aclamamos, Rey de nuestra patria. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, Dios, patria y libertad. Esto fue para los cristeros una prueba de fe mayor aún que la que les había impuesto el gobierno. Ave Cristo, los que por ti vamos a la muerte. Efectivamente, poco después el gobierno mandó asesinar a los cristeros que ya habían depuesto sus armas. Se calcula una cifra de 1500 víctimas, de las cuales 500 eran jefes, desde el grado de teniente al de general. Es significativo que fueron muertos más jefes cristeros después de los arreglos que durante la guerra.
podemos afirmar que este triste final significó un verdadero triunfo de la masonería. El 27 de junio de 1929, o sea, unos días después de los arreglos, el presidente masón Portes Gil dirigió un discurso a los miembros de la logia, el cual fue interrumpido y terminado por los aplausos de los presentes. Dijo en esa ocasión: mientras el clero fue rebelde a las instituciones y a las leyes, el gobierno de la República estuvo en el deber de combatirlo. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes. Y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. La lucha, sin embargo, es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. Yo protesto ante la masonería que mientras yo esté en el gobierno se cumplirá estrictamente con esa legislación. La lucha es eterna. Se inició hace 20 siglos. Parece mentira que esto que ven con toda claridad los masones, muchos católicos no lo vean o no lo quieran ver. ¿Qué sentido tuvo todo esto? ¿Qué sentido tuvo tanto sacrificio y tanto heroísmo? ¿Valió la pena todo cuando al final la guerra se perdió? Hoy, a casi 100 años de aquella gesta, podemos atisbar algunas respuestas. En primer lugar, en las guerras por Dios y por la patria, la derrota no es un fracaso. Fracaso es negarse a cumplir con el deber. En segundo lugar, a todos, sacerdotes y laicos, Dios nos pide el combate, no el triunfo. En tercer lugar, insistimos en que la guerra se perdió en la mesa de negociaciones, pero se ganó en el terreno de las armas. En cuarto lugar, la rendición de los cristeros fue por un acto de obediencia, a nuestro juicio mal entendida, pero obediencia al fin y fidelidad a la Iglesia, por la que derramaron su sangre. En quinto lugar, dice Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Sabe Dios cuándo y cómo esa sangre derramada fructificará. En sexto lugar, aquellos gloriosos campesinos nos dejaron un extraordinario testimonio de amor a Dios y a la patria. Y en séptimo lugar, nos dejaron también un ejemplo de resistencia heroica cuando se trata de defender las verdades más sagradas que anidan en el corazón verdaderamente católico. Cuando en la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino aborda el tema de la virtud de la fortaleza, enseña que hay dos formas de ser fuertes: atacando siempre que se pueda y resistiendo cuando no se puede atacar. Y de los dos actos, dice Santo Tomás, el más difícil es resistir. ¿Qué es resistir? Resistir es negarse. Resistir es negarse a obrar, negarse a hablar, incluso negarse a pensar como los demás quieren que haga. Dice el cardenal Pi: a tiempo difícil, coraje doble. Frente a males ordinarios se requiere una fortaleza ordinaria. Frente a males extraordinarios se requiere una fortaleza extraordinaria. Los males de hoy son muchos y gravísimos, tanto en el orden social como en el orden eclesial, tanto en la patria como en la Iglesia. Los tiempos actuales son tiempos de fortaleza extraordinaria, de fortaleza heroica y particularmente de resistencia heroica. En su encíclica Sapientiae Christianae del 10 de enero de 1890, sobre los deberes de los ciudadanos cristianos, el Papa León XIII escribe: retirarse ante el enemigo o callar, cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir a la verdad, es actitud propia de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios y además
contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. Ello aprovecha únicamente a los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. Y tanto más se ha de vituperar la desidia de los cristianos, cuanto que se puede desvanecer las falsas acusaciones y refutar las opiniones erróneas ordinariamente con poco trabajo y con algún esfuerzo mayor siempre. Finalmente, a todos es dado desplegar públicamente la fortaleza del alma propia del cristiano, con la cual no raras veces se quebrantan los bríos de los adversarios y se desbaratan sus planes. El cristiano ha nacido para la lucha, y cuanto más encarnizada es esta lucha, tanto más segura es la victoria con el auxilio de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. La gesta de los cristeros es un testimonio vivo de resistencia heroica frente a la tiranía y al anticristo. Hemos de resistir el mal con espíritu cristero, resistir las ideologías que hoy nos invaden y que quieren arrebatarnos lo más preciado que tenemos, que es el tesoro de la fe. Resistencia católica que ha de darse en todos los órdenes, porque todos los flancos de la Iglesia y de la patria están siendo atacados hoy. El gran líder cristero que citábamos recién, iluminador de inteligencias y forjador de voluntades, Anacleto González Flores, formó a los católicos mexicanos para que supieran tener, dice él, un acto permanente de presencia en la mitad de las batallas del pensamiento, de la palabra, de la prensa, del libro, de la cátedra, de las escuelas, de la política, de la organización y de la totalidad de la vida. Y escribe: la revolución, que es una aliada fiel tanto del protestantismo como de la masonería, sigue en marcha tenaz hacia la demolición del catolicismo y bate el pensamiento de los católicos en la prensa, en la escuela, en la calle, en las plazas, en los parlamentos, en las leyes, en todas partes. Nos hallamos en presencia de una triple e inmensa conjuración contra los principios sagrados de la Iglesia, la inmensa conjuración de los enemigos de Dios. Hemos de resistir, pues, en todos los campos. Pero esa resistencia ha de darse principalmente en el seno familiar, ya que es en torno a la familia donde se librará la última batalla entre Cristo y el reino de Satanás, como escribió Sor Lucía, vidente en Fátima. Resistencia a la ley de ESI, de educación sexual integral. Resistencia a que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos sean, entre comillas, educados, adoctrinados, ideologizados por un Estado pervertido y pervertidor. Resistencia a la ley del aborto. Resistencia a la ideología de género. Resistencia al mal llamado matrimonio igualitario. Resistencia a convertir la Argentina en una nueva Sodoma. Resistencia a que las hordas endemoniadas profanen las iglesias y que lo hagan con la anuencia de nuestras autoridades y con el silencio cómplice de los pastores. Resistencia incluso a aquellos mismos pastores que nos quieren cambiar la fe y la moral de 20 siglos en la iglesia. El sínodo amazónico y masónico que se está realizando en estos días en Roma es solo un ejemplo entre miles. Resistencia, aunque los mismos prelados prediquen y escriban comunicados contra la resistencia. Es cierto que no tenemos, como sí tenían los cristeros mexicanos, la posibilidad real y concreta de la toma de las armas, pero sí podemos y debemos tener la disposición espiritual al combate y al martirio, la disposición interior de perderlo todo, porque en toda resistencia siempre hay cosas que perder. Hemos de estar dispuestos a perder beneficios laborales, económicos, mejores condiciones de vivienda, de trabajo, de salud.
estar dispuestos a perder la buena fama ante los demás, a perder la libertad, a sufrir el destierro, incluso a perder la vida, sabiendo que, como decía nuestro mártir Jordán Bruno Yenta, no nos quitan nada mientras no nos quiten el bien morir. Él mismo, en un encendido discurso, decía: esta es la hora de la intransigencia, esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña: sí, sí, no, no. Esta es la hora de obstinación invencible, de constancia persistente, de fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza del número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias y de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros, más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo, este es un lugar de paso, de prueba y de testimonio, y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte, y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad, de esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo, la verdad crucificada por amor, la verdad que nos ha creado y redimido. Testigos de la verdad hasta la muerte, y sobre todo en la hora de la muerte. No nos quitan nada mientras no nos quiten el bien morir. Pero además de quitarnos todo, nos quitarán también el bien morir si no somos capaces de resistir con lucidez y coraje. Los cristeros comenzaron defendiendo a las iglesias con sus herramientas de trabajo para el campo. Y esos gloriosos focos de resistencia se fueron multiplicando por distintos puntos del país, hasta consolidar un poderoso ejército con las armas conquistadas a los propios enemigos. Y esto es lo que podemos y debemos hacer: crear focos de resistencia católica, islotes de cristiandad, desterrar para siempre de nuestro modo de pensar y de vivir la estoica resignación. Comenzará una familia, luego su ejemplo contagiará a otra, más tarde se sumarán otras más, pero, escribe Anacleto González Flores, habrá que repetirlo y recalcarlo. Hay que comenzar por matar nuestro apocamiento y por poner en su lugar todo el inmenso arranque de acometida de la osadía cristiana. No nos parecerán entonces ni altas, ni sagradas, ni inviolables las murallas de todos los dominios a donde debemos llevar la púrpura victoriosa de Cristo, y con un acto permanente de presencia en la mitad de las batallas del pensamiento, de la palabra, de la prensa, del libro, de la cátedra, de las escuelas, de la política, de la organización y de la totalidad de la vida, para que reine Cristo sobre las montañas y sobre los tejados. Y esta es, queridos jóvenes, puntanos, la gracia que le pedimos a aquella que es el ejemplo más preclaro de resistencia y fidelidad heroicas, María Santísima. Cuando el Viernes Santo por la tarde los cobardes huyeron y abandonaron a Cristo en lo peor del combate, y Él se quedó allí solo, en medio de sus enemigos, entre la polvareda, la sangre y el fuego del infierno, ella estuvo a su lado, de pie, invicta, sin rendirse, sin claudicar, resistiendo junto a su Hijo con el alma traspasada por la espada de dolor. Que ella nos contagie el espíritu de los cristeros, de aquellos gloriosos cruzados del siglo XX, hombres, mujeres y niños que combatiendo o afrontando el martirio fueron capaces de resistir hasta la muerte. Le pedimos esta gracia a ella y a ellos, mártires gloriosos, valerosos combatientes de Cristo Rey, cruzados del amor crucificado, que junto con los ángeles, también vosotros, en cálices preciosos, recibís la sangre que brota de esas llagas. Por caridad os pedimos, no los llenéis hasta los bordes, dejad lugar para la sangre nuestra. Amén. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Me dirigí especialmente a los jóvenes, pero es encomiable también la presencia de algunas personas mayores acá.